Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marina y en el día de hoy vamos a hablar acerca del derecho a la alimentación y vamos a adentrarnos en dos conceptos muy importantes que son el de seguridad y soberanía alimentaria. Espero que les resulte interesante la clase. Para comenzar a pensar, vamos a comenzar con una frase que en realidad lo que nos plantea es que tanto el hambre como la desnutrición están relacionados con factores políticos, económicos, agrícolas y comerciales, y no tantos a cuestiones del destino, ¿no? O accidentes o cuestiones climatológicas, sino que tienen que ver ciertamente con cuestiones de decisiones eh, de las personas que se encuentran eh, gobernándonos en relación a estas temáticas. Esto se charló en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria que se dio en La Habana en el año 2001. Para comenzar a definir qué es la soberanía y qué es la seguridad alimentaria, primero vamos a ir un poquito más para atrás y vamos a definir algunos conceptos que son básicos. Uno es el concepto de canasta básica alimentaria y otro es el concepto de canasta básica total. ¿Qué es la canasta básica alimentaria? Bueno, la canasta básica alimentaria está compuesta por un conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales y proteicos y que reflejan el patrón de consumo habitual de esa población de referencia. Es decir, los alimentos que componen o que integran la canasta básica son aquellos alimentos que las personas refieren consumir. No son los alimentos que nosotros quisiéramos que consuman por cuestiones nutricionales, sino son aquellos a los que pueden acceder. Esta lista está diseñada, ahora la vamos a ver en un ratito qué alimentos incluyen, y en realidad lo que permite determinar la canasta básica alimentaria es el costo de vida, es decir, cuánto cuesta por adulto equivalente, que es una persona masculina de 30 a 60 años, económicamente activa, ¿no? Porque es esa franja de la población. A eso se lo considera un adulto equivalente. Entonces lo que se plantea es, bueno, ¿cuánto cuesta la canasta básica alimentaria por adulto equivalente? Para determinar lo que es la línea de indigencia. Luego tenemos la canasta básica total que amplía el concepto y a la canasta básica de alimentos le agrega los bienes no alimentarios, como ser vestimenta, transporte, servicios de educación, servicios de salud, etc. Y esta canasta básica total determina la línea de pobreza. Algo importante para determinar es que la canasta básica alimentaria em, se releva, digamos, se va actualizando en función a la encuesta nacional de gastos en los hogares. De ahí se saca la lista de alimentos que la incluyen, que como ya decía recién, son aquellos alimentos que son de consumo habitual para esas familias. ¿Y por qué se toma como referente a un varón adulto entre 30 y 60 años? Porque de la población económicamente activa son los que tienen mayor participación en el Producto Bruto Interno. Esta canasta básica alimentaria todos los meses se releva o se actualiza por el índice de precios al consumidor, obviamente por el tema de la inflación que tenemos, ¿sí? Y al agregarle los bienes no alimentarios, formamos la canasta básica total, como decíamos recién. Entonces, es importante, digamos, determinar que tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total em, se conforman, como decíamos recién, en función de algunas encuestas, como por ejemplo la encuesta permanente de hogares, y de ahí es donde se hace el relevamiento. Para el mes de abril, que es la última actualización, porque esto, digamos, siempre sale al principio de mes corriente, la del mes anterior, la canasta básica alimentaria por adulto equivalente ascendía a 28.388 pesos y la canasta básica total a 61.886 pesos. Generalmente, cuando uno lo expresan en algunos medios de comunicación, se hace como en base a cuatro integrantes, pero en realidad hay que hacer como una cuenta, hay una tablita, porque digamos, como yo decía recién, ese adulto equivalente es un varón de entre 30 a 60 años con una actividad física moderada que trabaja. Y si mi familia está compuesta, por ejemplo, por un varón con esas características, una mujer y uno o dos hijos, hay una tabla de equivalencias para saber a cuánto le equivale ese adulto referente, ¿sí? Se hacen como unas reglas de tres simples y se determina el valor de la canasta básica para ese hogar.
¿Qué alimentos incluye? Como yo les contaba, estos alimentos no son alimentos que nosotros vamos a recomendarle a las personas que consuman, sino son aquellos que las personas están consumiendo, que son los que pueden acceder. Principalmente pan, galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina, ¿sí? Como harina de trigo, harina de maíz, fideos, papa, azúcar. Como verán, lo que primero aparece en la lista son aquellos alimentos más farináceos o del grupo de los hidratos de carbono, ¿sí? Después sí, bueno, vienen frutas, verduras, las carnes, y hay otros alimentos discrecionales más hacia el final de la tabla. Entonces, como decíamos recién, la línea de indigencia determina si los hogares cuentan con ingresos suficientes para llegar a cubrir la canasta básica de alimentos, ¿sí? Y la línea de pobreza lo que marca es determinar si esos hogares tienen la capacidad de satisfacer no solo la canasta básica de alimentos, sino también un conjunto de bienes y servicios no alimentarios, ¿sí? Y eso forma la línea de pobreza. Hay que tener en cuenta que la pobreza es un fenómeno multidimensional. Por lo tanto, medirlo solamente a través de un indicador que tiene que ver con el ingreso o tiene que ver con lo económico es una limitación, ¿sí? O sea, no se puede medir solamente la pobreza o la indigencia en términos de si accede o no accede a la canasta básica de alimentos o a la canasta básica total, porque eso sería caer en reduccionismos. Entonces, para intentar salvar esta cuestión, lo que se creó es el índice de desarrollo humano, que eso sí lo presenta cada provincia, y eso está bueno porque obviamente hay variaciones también en función a los precios en cada provincia. Y este índice de desarrollo humano en realidad lo que mide es el progreso a través de tener una vida larga y saludable, poseer conocimientos necesarios para comprender y relacionarse con un entorno social y gozar de ingresos suficientes para acceder a un nivel de vida decente. O sea, como verán, incluye un concepto de acceso económico, pero también tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Y esto sí lo determina cada provincia. Ahora sí, ahora que ya vimos qué es la canasta básica de alimentos, qué es la canasta básica total, qué es la línea de pobreza, la línea de indigencia, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el derecho a la alimentación. Entonces, para empezar a hablar del derecho a la alimentación, vamos a ir un poco más atrás y vamos a empezar a ver cuándo se declararon los derechos humanos. Esto sucedió en el año 1948 en París, en una Asamblea General de las Naciones Unidas, y marcó justamente un hito en la historia, obviamente, mundial. Tras la adopción de estos derechos humanos, se generaron varios tratados para poder protegerlos a estos derechos. Y esta asamblea, digamos, generó dos pactos, determinando así dos tipos de derechos, ¿sí? Los derechos de primera generación, o también llamados derechos civiles y políticos, y los derechos de segunda generación, llamados económicos, sociales y culturales. Esto sucedió en el año 1996. Entonces, dentro de los derechos sociales, vamos a ver que hay diferentes tipos de derechos, pero uno de los más principales o de los más importantes es que tenemos el derecho a tener un nivel de vida adecuado. Y en esto, digamos, va completamente en línea a un derecho fundamental que es el derecho a subsistir. ¿Cómo vamos a subsistir? Y teniendo alimentación y nutrición adecuadas, teniendo acceso a la vestimenta, a la vivienda y a condiciones de atención médica. Es por eso que de acá se desprenden varios subderechos, ¿no? En relación al derecho a un nivel de vida adecuado, que es el derecho a la asistencia, el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. En el artículo 25, lo que se plantea es que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, tanto a él como a su familia, salud, bienestar y en especial dice la alimentación, el vestido y la vivienda. Entonces ya acá se comienza a hablar en este artículo 25 de alimentación y del derecho a la alimentación adecuada, no a cualquier tipo de alimentación. Entonces, ¿qué es una alimentación adecuada? ¿Cuándo consideramos que mi alimentación o que la alimentación de una persona es adecuada? En realidad lo que se plantea es que
digamos, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todas las personas tienen acceso físico y o económico en todo momento a una alimentación adecuada o medios para obtenerla. Eso es, digamos, acceder al derecho a la alimentación. ¿Y por qué decimos que tiene que ser adecuada? Porque incluye algunos otros términos. Digamos, no es cualquier tipo de alimentación. Tiene que ser adecuada en función a que esos alimentos sean aceptados, sean alimentos conocidos, que representen sus, eh, digamos, cuestiones culturales, que cubran sus necesidades nutricionales, que estén disponibles a través del tiempo o que no haya variabilidad estacional, que sean accesibles, que haya todo el tiempo acceso no solo físico, sino también económico, y que sean seguros, de buena calidad, cuidando el medio ambiente y que no comprometa generaciones futuras. ¿Sí? Estas son las características que tienen que tener esta alimentación adecuada que se plantea en el derecho a la alimentación. ¿Cuál es la importancia entonces del derecho a la alimentación? Bueno, finalmente el objetivo es alcanzar un bienestar, pero en realidad lo que se piensa es que el derecho a la alimentación debería ser el primer derecho a atender. Imagínense que una persona que no tiene, digamos, como de base el derecho a la alimentación, no puede asegurarse ninguno de los otros derechos. O sea, si una persona no accede al derecho primario, digamos, que es un derecho básico, ¿no? Que es el derecho a alimentarse adecuadamente, el resto de los derechos se caen, ¿sí? Entonces es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el rol del Estado en relación al derecho a la alimentación? Bueno, en realidad el Estado tiene tres diferentes obligaciones: respetar este derecho, protegerlo, facilitarlo y hacerlo cumplir. En realidad, el derecho lo que tiene que hacer, el derecho, perdón, el Estado lo que tiene que hacer es facilitarnos los medios para poder acceder a una alimentación adecuada. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, va a generar métodos de producción más adecuados, de distribución de alimentos más adecuados, va a poner toda la capacidad técnica y científica a disposición. Y si nosotros no podemos acceder a una alimentación adecuada en función a que no tenemos capacidad de compra de alimentos por cuestiones económicas, el Estado debe brindarnos herramientas para que podamos acceder a ellos. ¿Sí? Entonces, el derecho a la alimentación es uno de los pilares básicos tanto del concepto de seguridad como de soberanía alimentaria que vamos a ver a continuación. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Bueno, en realidad la seguridad alimentaria se dice que existe cuando todas las personas tenemos en todo momento acceso físico y económico a alimentos que sean suficientes, inocuos y nutritivos y que satisfagan necesidades alimenticias para poder llevar adelante una vida sana y activa. Esta definición se brindó en la Cumbre Mundial de Alimentación y en realidad, si uno lo piensa, lo que dice es que nosotros tenemos el derecho o que la seguridad alimentaria se ejerce cuando todos nosotros podemos acceder a una alimentación saludable. ¿Sí? Es entendida como un derecho que tenemos todas las personas a una alimentación que sea no solo nutricional, sino culturalmente adecuada y suficiente. Incluye que los alimentos tienen que ser justamente suficientes, inocuos y nutritivos. Y la seguridad alimentaria afecta diferentes etapas de todo el ciclo vital. ¿Y por qué está influenciada? Bueno, por la desigualdad en la distribución de los ingresos, el acceso a los servicios de salud, contexto sociocultural, hábitos, servicios de saneamiento básico, es decir, si hay agua potable, si hay conexiones de gas, si hay luz, cercanía de basurales, tipo de vivienda. Y se considera que la población más vulnerable es la población tanto de los niños y niñas como mujeres. Ustedes van a leer el texto de Carballo, que es un autor que es muy reconocido. El texto ya tiene algunos años, pero siempre, digamos, es un tema actual, porque por más antiguo que sea el texto, los conceptos estos no se modifican y vemos que estos términos se siguen viendo en la cotidianidad, hoy más que nunca les podría decir. Y él habla de que la seguridad alimentaria incluye algunas dimensiones. ¿Y
¿Cuáles son entonces esas dimensiones? La primera dimensión es la disponibilidad, es decir, que haya cantidades suficientes de alimentos, ya sea a través de la producción nacional o de la importación. La segunda dimensión es el acceso. ¿El acceso a qué? A recursos monetarios, económicos, a tierra, capital o a tecnología necesaria para poder acceder justamente a los alimentos. La tercera dimensión es la utilización y se refiere a la utilización biológica. ¿Qué significa? Que por más de que yo tenga disponibilidad y acceso, si yo no tengo determinadas características o si yo no tengo garantizadas determinadas situaciones, mi cuerpo no va a poder aprovechar esos alimentos. Se refiere a la utilización biológica, a que el cuerpo pueda desplegar todo su esplendor en poder aprovechar esos alimentos. Entonces, se refiere a que tengamos acceso a agua potable, a servicios de salud, a conexiones seguras de gas, de luz, etcétera. Y la cuarta dimensión es la estabilidad, es decir, cubrir variaciones estacionales o tener alimentos suficientes acopiados para épocas de crisis, por ejemplo. A estos cuatro conceptos básicos o cuatro dimensiones básicas de la seguridad alimentaria, él agrega tres dimensiones más complejas. La primera es la autonomía, que tiene que ver con la capacidad de producir aquellos alimentos que se consumen, que lo debería tener cada país. El segundo es la sustentabilidad, es decir, que los modos de producción no comprometan el futuro. Y esto está muy relacionado con la soberanía alimentaria y también está relacionado con un concepto que les quiero mencionar que se llama agroecología, es decir, buscar métodos amigables con el medio ambiente para la producción de tanto frutas como de verduras, ¿sí? Y evitar el uso de agroquímicos o agrotóxicos. Y la tercera dimensión de estas secundarias es la equidad, es decir, que haya un acceso, em, digamos, de todos a alimentos que sean adecuados. Entonces, ¿con qué está relacionada la inseguridad alimentaria? ¿Está relacionada con que no hay alimentos? ¿Con que estos alimentos no son inocuos? ¿Con que vivimos lejos de donde se producen y se, digamos, generan los alimentos? No. En realidad, la inseguridad alimentaria está relacionada con una situación de desigualdad y dificultad en el acceso a esos alimentos, ¿sí? No se explica por la producción de alimentos, sino por los mecanismos para acceder a esos alimentos. Hoy por hoy ya se habla de inseguridad alimentaria severa, especialmente en una cumbre que sucedió hace un par de años, em, en donde ya se incorporó este término de inseguridad alimentaria a los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy ya se habla de inseguridad alimentaria severa. ¿Cuáles son las causas? Varias, pero la pandemia potenció la inseguridad alimentaria de toda la región. Este cuadrito me pareció que estaba interesante para compartírselos. Es un cuadro que lo formula el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que es de la Universidad Católica justamente de Argentina. Y en realidad lo que habla es, compara en el 2019 con mayo del 2020 cómo es la inseguridad alimentaria en el país y cómo verán aumentó. Consecuencia obviamente de la pandemia y las crisis que fuimos transitando. ¿Cuáles son los ejes centrales entonces respecto a la inseguridad alimentaria en Argentina? Primero y principal que la falta de equidad en el ingreso no es que garantiza el acceso a toda la población, ¿sí? Y además, em, o sea, en realidad, sí, o sea, la falta de equidad justamente perdón, la falta de equidad justamente en el ingreso no garantiza que todos podamos acceder a una alimentación saludable. Obviamente las personas más vulnerables son las que tienen menos ingresos y son las que acceden a alimentaciones más deficitarias en términos nutricionales. Yo por mi trabajo, que trabajo en salud pública en dos centros de salud, observo que la alimentación es monótona y es completamente llena de farináceos o hidratos de carbono. La gente se alimenta a base de arroz, fideos, papa, polenta,
pizza, empanadas, porque es lo más rápido, lo más barato y lo más rico, como les digo yo. Y hay un escaso consumo de frutas, verduras, por el tema del costo, y los grupos de carne también fueron desplazándose a quizás no comen carne de vaca, quizás comen pollo o cerdo, que es más económico, y hasta ahí nomás también. A su vez, esta falta de equidad en los ingresos, a su vez, otra cosa que también, digamos, no ayuda o no favorece a la seguridad alimentaria, son los programas alimentarios de asistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque justamente las prestaciones que brindan no son alimentos de buena calidad nutricional también. Entonces, esto es como que perpetúa este círculo o este ciclo. ¿Cuáles son las características también de la seguridad alimentaria? Bueno, en realidad los estados y los gobiernos trasladan la responsabilidad a cada persona. No se ve el derecho a la alimentación como un derecho justamente que ellos nos deberían garantizar, sino como que es algo más del orden privado. Se pone foco en mejorar la producción y la calidad biológica de los alimentos, se pone énfasis en el marco social y político, y como ya dijimos, incluye la seguridad alimentaria cuatro dimensiones básicas, que eran la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad, y tres más complejas, que eran la autonomía, la sustentabilidad y la equidad. Estos conceptos son básicos y son claves de la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son las dimensiones y a qué se refiere cada dimensión? Bueno, esta reflexión me gustó también, por eso la traje, que la realidad es que las diferentes formas de comer son un capítulo más de las desigualdades, dice, ¿no? Porque obviamente la gente no come lo que quiere, sino come lo que puede. Y bueno, esta brecha se ve más acentuada en las poblaciones más vulnerables. Pero está interesante cómo se reflexiona en función a esto. Ahora vamos a ver otro concepto que viene de la mano de la seguridad alimentaria, pero que es la soberanía alimentaria. Ya vimos que la seguridad alimentaria es el derecho que tenemos todos a acceder a alimentos sanos, inocuos y nutritivos en todo momento, si es el acceso físico y económico a los alimentos. Y la soberanía alimentaria va un poco más allá, porque tiene que ver más que nada con los modos de producción. Es decir, es el derecho que tenemos todos los pueblos a definir las políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, para poder garantizar la seguridad alimentaria, ¿sí? Y es el derecho de todos los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción. La soberanía alimentaria es una condición para el cumplimiento del derecho al alimento, por supuesto. La globalización de la economía mundial, junto con la falta de responsabilidad de las corporaciones, ha aumentado la pobreza en el mundo, ¿sí? La soberanía alimentaria da lugar a un debate necesario en relación al poder, la libertad, la democracia, la igualdad, la justicia, sostenibilidad o sustentabilidad y cultura. Em, y es difícil poder conseguir soberanía alimentaria en el marco del capitalismo y el sistema patriarcal, ¿sí? Es por eso que hay que tratar de, de generar un programa basado en solidaridad, justicia social, de género y medioambiental de la soberanía alimentaria. Esto surgió en un boletín de la Vía Campesina, que ahora la vamos a ver, que ellos, digamos, obviamente luchan por lograr llegar a tener una plena soberanía alimentaria. ¿Cuáles son las características de la soberanía alimentaria? Bueno, presupone soberanía política, económica y cultural. Una diferencia principal es que la seguridad alimentaria se centra en la disponibilidad de alimentos y la soberanía se centra en el modo de producción y el origen. O sea que va más allá que la seguridad alimentaria. ¿Sí? Em, Son dos conceptos claves, similares pero diferentes. Importante que entiendan las diferencias entre cada uno de estos conceptos, ¿sí? Al margen de que se puedan aprender de memoria la definición, que no es la idea es que lo razonen y que puedan ver las diferencias entre estos dos conceptos. Desde el punto de vista de la producción, la soberanía alimentaria plantea la necesidad de producir alimentos en el espacio local y nacional, respetando la biodiversidad productiva y cultural propia de cada región. Esto es lo que yo hablaba recién, que se trata de fomentar la producción local, agroecológica, ¿sí? Más amiga del medio ambiente.
En el texto también se habla de una función social de la tierra, ¿sí? En realidad, ¿a qué se refiere con esta función social? Em, Hace alusión al uso que hace a la tierra productiva y protectora del ambiente. La tierra debe cumplir una función social, es decir, debe garantizar los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y la fraternidad. Es importante entonces esta función social de la tierra. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cada tanto sale en los medios televisivos o medios periodísticos diferentes que hacen verdurazos, por ejemplo, en Capital, en Plaza de Mayo, en esos lugares, y entregan a precios muy económicos, no sé, cajones de lechuga o cualquier tipo de verduras o de frutas. Bueno, esos son siempre reclamos, especialmente de los productores agrícolas que trabajan en las quintas o en huertas, porque son los que menos, digamos, dinero reciben de toda la cadena productiva. Y lo que se está tratando de priorizar ahora es esto, es el consumo de alimentos de estación, que sean de cercanía a mi domicilio, que sea una producción agroecológica sin el uso de agroquímicos ni pesticidas, para poder preservar el medio ambiente y las generaciones futuras, ¿sí? Entonces, esta es la función social de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede en Argentina en relación a la soberanía alimentaria? Lo que sucede es que las empresas de mayor tamaño van desplazando a estas unidades pequeñas de producción que yo les comentaba recién. Se da una denominada revolución verde, que es que la población rural se va yendo hacia las ciudades y hay una tendencia a la urbanización. El 70% de la tierra de la región pampeana, que es la región húmeda de nuestro país, no se encuentra trabajada por los propietarios, sino por otros empleados con contratos temporarios y bastante precarios. El 50% de la superficie es trabajada con maquinaria contratada y los productores familiares fueron expulsados del mercado. ¿Sí? Estas, como yo les contaba, estas familias de campesinos, se les dice, ¿no? De personal que trabaja en estas quintas o en estas huertas a pequeñas escalas, fueron desplazándolas del mercado. Acá tenemos un cuadro comparativo que está bueno, como para ir viendo las diferencias entre ambos conceptos, especialmente entendiendo que la soberanía, perdón, que la seguridad alimentaria se centra en la disponibilidad de alimentos y tenía estas dimensiones, ¿se acuerdan que charlamos que eran cuatro con tres agregadas? Y que la soberanía alimentaria se centra en el modo de producción, ¿sí? Y obviamente va más allá que la seguridad alimentaria, da un pasito más. Pero está bueno este cuadrito como para que vean las diferencias entre cada uno de los conceptos. Cabe destacar que en Argentina, desde hace muchísimos años, fueron surgiendo diferentes planes, programas, proyectos para poder ir mejorando eh, o tratando de mejorar la situación alimentaria y nutricional en el país. En el año 2003 se creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, en donde ya se le confiere al Estado el derecho indelegable a garantizar una alimentación adecuada a toda la ciudadanía. Luego también surge, perdón, este mismo programa, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que se enmarcó dentro de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, tiene varias líneas de acción. Una de esas líneas de acción es la implementación de estas tarjetas magnéticas. En un momento eran tarjetas verdes, después fueron azules. Bueno, van cambiando como de color. También transferencia de fondos bajo proyectos. Surge el programa Pro Huerta, que es un programa de articulación junto con el INTA, en donde se brindan semillas a familias de bajos recursos y capacitación para la implementación de huertas agroecológicas comunitarias en los hogares, o también la cría de pollitos para tener huevos en sus hogares. También se crea en el año 2004 el programa de comedores escolares y en el 2005 se implementan las tarjetas magnéticas recargables. Estos fueron los primeros pasos, ¿no?, que fue dando el país en función a estos planes o programas de transferencia monetaria o de asistencia alimentaria. ¿Cuál era la población objetivo
de este último programa que estábamos viendo recién del año 2003. Bueno, población en situación de vulnerabilidad, niñas y niños en edad escolar, mujeres embarazadas, que estén en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Acá lo que vemos son cómo se fueron implementando. El PMI, que es el primero que está ahí en el gráfico, es el programa médico, perdón, el programa materno infantil, hasta el día de hoy se sigue implementando. Em, Fue cambiando un poco en prestación. El programa materno infantil era el que incluía la entrega de leche en polvo en los centros de salud. Era 1 kilo de leche en polvo por mes o 2 kilos dependiendo la edad de los niños y las niñas. Y también era para mujeres embarazadas y puérperas. Pero ahora, digamos, esa prestación se terminó porque supuestamente ese dinero de la leche en polvo se los cargan en las tarjetas eh, alimentar, que ahora vamos a ver que es la última actualización de estos programas que sucedió en el año 2020 consecuencia de la pandemia. Todo esto igual es a modo de que ustedes conozcan. En los de Nutri lo van a volver a ver más mucho en profundidad en lo que es nutrición comunitaria, así que tranqui. Y los de trabajo social también lo van a volver a ver porque son cosas que todo el tiempo se van viendo durante la carrera. Acá lo mismo, ¿sí? Miren todos los programas y proyectos, el PMI, programa de promoción social nutricional, el programa alimentario nutricional PAN, que fue la famosa caja PAN, que fue una pionera en el país, bonos solidarios, pro huerta, bueno, vale más. Hay un montón de planes y programas que fueron comenzando, terminando y algunos continúan hasta el día de la fecha. La asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, bueno, un montón. En relación a las dimensiones de la seguridad alimentaria, vamos a ver que cada uno de estos programas o proyectos tienen un componente diferente. Por ejemplo, el Pro Huerta se centra en la disponibilidad. Em, el PMI o la asignación universal por hijo en la accesibilidad. Y la ley, por ejemplo, o el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, o la ley de iodación de la sal, o de hierro en la harina o en la leche, tiene que ver más con la utilización biológica. ¿Sí? Con algunos ejemplos ven cómo esos programas se ajustan a una función y a un componente o a una dimensión de la seguridad alimentaria. Esto es lo mismo, ¿sí? Son programas alimentarios que están para que ustedes los puedan conocer cuáles son. Algunos siguen hasta el día de hoy, otros no. Pero a todos estos se le agregó, como yo contaba recién, el Plan Argentina contra el Hambre, que surge en el año 2009, perdón, 2020, en plena pandemia, en donde se acrecentó mucho la inseguridad alimentaria. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes recuerdan que, bueno, mostraba mucho en los medios de comunicación que el ejército hacía ollas populares, los comedores escolares y los comedores también comunitarios, mejor dicho, triplicaron, cuadruplicaron la gente que se acercaba, porque obviamente a quién golpeó especialmente la pandemia y a aquellas personas con trabajos no formales, con changas, empleos en donde no tenían un respaldo, y justamente son las poblaciones más vulnerables. Es por eso que surge esta prestación, que es la tarjeta alimentar, como una de las líneas de acción, en donde se les, digamos, deposita determinada cantidad de dinero, y esto incluye lo de la leche en polvo que les contaba yo recién. Bueno, este programa sigue actualmente vigente y aparte, bueno, tiene que ver con también un fortalecimiento en comedores, escolares, comunitarios. Obviamente se le da mucha importancia al Pro Huerta. Esas son las líneas de acción de este programa o plan Argentina contra el hambre. Algo importante que tiene que ver con estos conceptos que estamos charlando de seguridad y soberanía alimentaria, tiene que ver con una organización que se llama Vía Campesina, que surgió en el año 93, que agrupa a muchas personas de todo el mundo y que en realidad defiende la agricultura familiar, ¿no? Campesina frente al agronegocio. Lo que hablábamos un poco hoy, tratar de volver a la economía, perdón, a la agricultura familiar, campesina, y no tanto a las agriculturas de grandes escalas. ¿Por qué lucha la vía campesina? Bueno, luchan por seguridad y soberanía alimentaria, por tierra, agua y territorio, por la agroecología y las semillas, justicia climática y medioambiental y derechos de los campesinos y campesinas. Algo importante que hay que determinar es que, como yo les decía, la agroecología es un concepto interesante
que plantea el uso racional de los recursos y, digamos, de utilizar pesticidas que sean naturales, ningún agrotóxico, respetar los tiempos de siembra y de cosecha, respetar la estacionalidad y cuidar justamente las semillas como un bien muy preciado, ¿sí? En algunos países hay bancos de semillas, que es algo súper importante. Obviamente que la tecnología está a disposición, hay modificación genética de las semillas para que, no sé, la mandarina no tenga semilla o para que el tomate haya todo el año, al margen de que es una fruta de verano. Eso está, pero digamos, lo que se trata de hacer es que no sean cultivos intensivos, que no se usen tantos pesticidas y agrotóxicos, porque eso va en detrimento de las generaciones futuras. Muy bien, algo importante, el 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Esto está bueno, es un panorama que surgió en el año 2019 de América Latina, de cómo estamos en términos de seguridad alimentaria. Se plantean tres niveles eh, de seguridad alimentaria y en realidad lo que se vio, esto surgió en el año 2018, pero sigue hasta la fecha en ascenso, es que la inseguridad alimentaria va subiendo, el hambre va subiendo, se incrementó específicamente en América Latina, en mujeres especialmente. Lo que sí surgió de estos estudios es que hay un progreso en lo que es la desnutrición infantil, o sea, hay una reducción de la desnutrición infantil, pero paralelamente hay un aumento de la obesidad y el sobrepeso. O en realidad lo que hay es una malnutrición por exceso, ¿sí? O también se llama desnutrición oculta, ¿sí? Así que bueno, si bien bajó la desnutrición, aumentó el sobrepeso y la obesidad por una malnutrición, por un consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas. em, y ese es uno de los principales mensajes que nos deja. Em, los alimentos más consumidos son los cereales o granos enteros, azúcar y grasas. La disponibilidad creció de alimentos ultraprocesados en la región. Em, tanto los sistemas públicos como los programas de alimentación escolar tienen un potencial de garantizar el acceso a alimentos de mayores de aquellas personas que estén con mayores situaciones de vulnerabilidad, entre otras cuestiones. Bueno, esto es casi obvio, ¿no? El poder adquisitivo es un factor determinante en la elección de la cantidad y calidad y diversidad de alimentos que consumimos. Es por eso que, como decíamos hace un rato, las personas no comen lo que quieren, sino que comen lo que pueden. Y esto ahora se ha acrecentado mucho por el tema de la inflación que estamos transitando y el empobrecimiento de la población. Algunas iniciativas que se fueron postulando en esto de Argentina contra el hambre, bueno, un poco tiene que ver con que se creó un plan de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Bueno, ahí dice proyecto de ley, pero ya está la ley reglamentada, por suerte, el etiquetado frontal de alimentos. La incorporación de educación alimentaria escolar en el ámbito justamente escolar y la donación de alimentos, ¿sí? Son estas iniciativas que se están tratando para promover sistemas alimentarios más saludables. Y para finalizar vamos a ver la situación actual, es decir, ya vimos qué es la seguridad alimentaria, qué es la soberanía alimentaria, qué es el derecho a la alimentación, cómo se logra ese derecho a la alimentación, qué rol tenemos nosotros, qué rol tiene el Estado. Y ahora lo que vamos a ver es cómo está la situación actualmente. Esto es un recorte de, de una entrevista del año 2019, en donde dice que tanto la desigualdad como el hambre han aumentado, em, y que no es consecuencia, como decíamos hace un rato, de problemas naturales, desastres ecológicos o técnicos, sino que es el resultado de la mala distribución y el fracaso de políticas económicas y agrarias neoliberales excluyentes, especialmente hacia la agricultura familiar. Lo que hablamos recién, se desplaza la agricultura familiar por un modelo de producción más intensivista, con agroquímicos, con agrotóxicos, cueste lo que cueste,
Y esto lo que generó es obviamente un aumento de la inseguridad también alimentaria por el aumento de los costos. Y esto que me pareció que está muy bueno, porque es súper actual, es el 10 de agosto del año 2022, que es un informe de UNICEF que habla de que más de 1 millón de niñas y niños y adolescentes en Argentina dejó de hacer al menos una comida por falta de recursos, lo cual es gravísimo. Em, no solo, digamos, se llegó a esta conclusión, sino que también se redujo el consumo de carne, frutas, verduras y lácteos como los grupos más afectados. El 55% de los hogares está alcanzado por alguna medida de protección social, ya sea la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, em, algún programa o plan. Y hay un declive de la clase media, donde, digamos, hay una necesidad de usar los ahorros o endeudarse para mantener las condiciones de vida mínimas a las cuales estaban acostumbrados. Y ahora vamos a llegar a las conclusiones. Analizando, dice Carballo, la composición de las exportaciones, puede apreciarse que la problemática alimentaria de nuestro país no depende de la producción, sino de las políticas que hacen posible o no el acceso a un elevado porcentaje de los ciudadanos, dada la desigualdad existente en la distribución del ingreso y la riqueza. Traduciendo esto lo que hablamos al principio, no hay un problema de disponibilidad de alimentos, sino de acceso por las políticas que se implementan debido a la desigualdad en la distribución de los ingresos. Entonces, ¿cómo es posible que en Argentina haya hambre cuando es un país que no hay déficit de alimentos, ¿sí? Sino que hay superávit de alimentos? Somos exportadores, somos el granero del mundo, lo seguimos siendo. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía estemos transitando esto y que es más, lo acabamos de ver según el informe de UNICEF, estamos peor en estos términos? Bueno, algo también para poder reflexionar es que dice Alston que hemos comprendido claramente que la libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Los hombres necesitados no son hombres libres, con gente hambrienta y sin trabajo se construyen las dictaduras. Es decir, necesitamos urgentemente políticas de Estado, no de gobierno, que sean longitudinales a largo plazo, para poder garantizar el derecho a la alimentación. Entonces, para finalizar, les voy a pedir que vayan reflexionando en cómo podemos relacionar estos conceptos que vimos hoy, el concepto de seguridad, de soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, con todos los temas y todos los conceptos que ya fuimos viendo con anterioridad en la asignatura. Les dejo algunos links de interés a los que pueden acceder si alguno está interesado. Y obviamente les agradezco por haber participado de esta clase. Espero que les haya resultado muy interesante. Y les dejo una invitación cortita solamente. En la universidad funciona la huerta agroecológica de la que yo formo parte desde hace algunos años. La misma es abierta a la comunidad. Está funcionando actualmente los días miércoles a partir de las 9 de la mañana. Y es un espacio de encuentro, de enriquecimiento y de intercambio. Así que todos los que quieran participar serán bienvenidos y bienvenidas. Bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo en estos días. Adiós.